Bienvenidas a todas. Comunidad de Mujeres Magenta les da la bienvenida a este episodio 12 de el ciclo Lunes de Cuerpas Lectoras en nuestra cuarta temporada. Estamos muy emocionadas porque hoy cerramos justo nuestra cuarta temporada con mucha amor, con mucha cariña. Cada una de las mujeres que han estado aquí en esta temporada y en las anteriores, pues les agradecemos mucho. Hemos tejido acá una gran red de lectoras, también de escuchas y de relacionamientos con las escrituras de otras mujeres. Así es que gracias por ser parte de Magenta y de comunidad de cuerpas y de cuerpas lectoras. Así es que el día de hoy estamos muy contentas, además de que cerramos la cuarta temporada, tenemos una invitada que nos va a convidar sobre una carta y probablemente teja con otros sentires, pensares, textos. Ella ya nos lo dirá sobre Virginia Woolf. Entonces, Dulce Conde hoy convida sus experiencias lectoras sobre una carta escrita por Virginia Woolf antes de su muerte y lo que ella traiga para tejer. Así es que nosotras estamos expectantes y contentas por escucharla. Y bueno, les recuerdo a cada una de las que nos mira, que nos manden sus emojis, sus sentires, sus preguntas, qué saben de Virginia Woolf, qué han leído de ella, qué han traído aquí también en Magenta ha sido parte de nuestros relacionamientos con las letras, con sus palabras. También, entonces, vengan y conviden en la escucha, en las palabras, y aquí nos estaremos sintiendo. Y ya sin más, les presento formalmente a Dulce. Dulce Conde es hija de María, hermana de Montserrat, nieta de Cristobalina, sus compañeras de las vidas. Le gusta navegar con las letras y observar los silencios de quienes admiran y de quienes no observan. Le apasiona descubrir y vivir las distintas formas del amor y coleccionar remembranzas de goce, así como compartir de la entrega suya y que se comparte con la otra. Ama con pasión y dulzura, aprender de sus alumnos y enseñar. Por ahora, sus profesores son sus gatos, de quienes aprende el amor a través de la mirada, en los gestos mínimos disfrazados de complicidad y ternura, a veces estática, otras en huracán. Por ahora, es tormenta con arco iris al despertar. Dulce, bienvenida. Hola Michelle, buenas noches ya. Pues nada, es un gusto estar aquí. Debo de confesar también que es la primera vez que colaboro, que participo en este tipo de actividades. Ya que, por ejemplo, yo soy una persona que no tiene redes sociales, entonces para mí está siendo un ejercicio de ruptura en muchos aspectos, en muchísimos. Pues qué emoción, Dulce, qué bonito que estés aquí y que tú misma nos convides que estás haciendo algo que no está en tus caminos cotidianos. Para nosotras es un goce que estés aquí, escucharte, y también porque cierras nuestra cuarta temporada. Es bastante lindo, la verdad. Y entonces solo les recuerdo a quienes nos miran, bienvenidas mujeres por estar aquí en este capítulo final de la cuarta temporada y del 2024 también. Dulce, disfruta este espacio. Estamos aquí para sentirte, escucharte, y mándenos sus emojis, preguntas, comentarios, lo que quieran convidar sobre Virginia Woolf. Y Dulce, nos vemos en un ratito. Te Muy bien. escuchamos y sentimos. Claro, muchas gracias, Michelle. Pues bien, quiero comenzar antes de compartir el sentir o lo que me llevó a escoger este escrito, que al inicio tuve algo sí tuve un dilema, porque el que te digan, no sé, piensa, escoge alguna lectura, algún fragmento que conecte, que te haya atravesado, de cualquier manera, ¿no? Yo pensé en muchos libros, ¿no? Se me vinieron a la mente muchas lecturas, pero conforme fui como que despejando, así, bueno, este sí, pero también está este, me llevó a este escrito. ¿Por qué a este escrito? Eh, Independientemente de mi gusto
hacia Virginia. La primera vez que yo leí esta carta, que ahorita la voy a leer, tal vez hay quienes ya la conocen, es muy breve, así que no nos va a tomar mucho tiempo. La primera vez que llegó a mí, por así decirlo, que me tocó leerla, fue en un momento que, digamos, estaba yo atravesando por situaciones muy complicadas de, por así decirlo, salud mental. Entonces, esta carta llega como una forma de expresión. Dicen que pues la escritura, a través de la escritura, es como una extensión del cuerpo. Digamos que cuando yo leo esta carta, me sentí muy identificada. A pesar de que ya había tenido tal vez algunas otras lecturas, que quizás en ese momento, que estoy hablando del año 2019, que es la primera vez que llega a mí esta información, por así decirlo, fue muy significativo, ¿no? Precisamente por esto, por la situación que estaba yo atravesando. Y bueno, ahora sí que antes de continuar a ya desmenuzar un poquito más, voy a leérselas de forma breve, ya que es prácticamente un fragmento el que más me llegó a tocar en ese año y coincidentemente hace unos meses también. Hace unos meses me volví a encontrar con esta carta. Voy a dar lectura. Bien, querido, estoy segura de que de nuevo me vuelvo loca. Creo que no puedo superar otra de aquellas terribles temporadas. No voy a curarme en esta ocasión. He empezado a oír voces y no me puedo concentrar. Por lo tanto, estoy haciendo lo que me parece mejor. Tú me has dado la mayor felicidad posible. Has sido en todo el momento todo lo que uno puede ser. No creo que dos personas hayan sido más felices hasta el momento en que sobrevino esta terrible enfermedad. No puedo luchar más por más tiempo. Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías trabajar, y lo harás, lo sé. ¿Te das cuenta? Ni siquiera puedo escribir esto correctamente. No puedo leer. Cuanto te quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirte, todo el mundo lo sabe, si alguien podría salvarme, hubiera sido tú. No queda nada en mí salvo la certidumbre de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que hemos sido nosotros. Ok. Ahora, ¿qué fue lo que me trastocó? ¿Qué fue lo que, digamos, me llevó a la elección de esta carta? Como preámbulo, digo, se pueden hablar mucho de los sentires de Virginia, tal vez, ¿no? Desde esta carta que deja antes de suicidarse. Muchos ya deben de saber la forma en que lo hizo. Fue poniéndose piedras en los bolsillos y metiéndose a un río, ¿sí? Creo que es hasta cierto punto, bueno, debo de comentarlo antes de seguir hablando un poquito más. Yo estudié psicología. Entonces, definitivamente, cuando uno escoge una lectura, un género, hay mucho de la proyección, desde mi punto de vista, de una misma, ahí en esas letras, ¿sí? Nos identificamos a veces con temas que, pues, tal vez uno dice, oye, esto me ocurrió, oye, estoy pasando una situación así. Entonces, esta carta yo la leo cuando estaba atravesando un problema que me llevó a tener un cuadro psicótico. Y aquí es donde va a recaer todo lo que yo les quiero compartir, ¿sí? Cuando se habla de cuestiones de salud mental, de trastornos, como quieran ustedes denominarlo, ya que pues socialmente se nos ha enseñado a etiquetar casi todo. Y pues obviamente que no está excluido la cuestión de la salud mental, ¿no? Hasta en eso nos quieren hacer decir cómo expresarte de esta persona que piensa de esta forma. Es que tiene un trastorno depresivo, o esta persona es una persona que tiene un trastorno de ansiedad, ¿no?
Estas etiquetas a nosotras como mujeres nos han perseguido desde tiempos muy, muy antiguos, ¿sí? Desde mi punto de vista, la cuestión del concepto histeria vino todavía más a reforzar, ¿no? Esta idea que se tiene a veces de la mujer, independientemente de todos los demás adjetivos, esta cuestión de la loca, ¿no? Está histérica, anda en sus días, ¿no? Y toda esta serie de comentarios que ya hemos escuchado. Eh, yo pienso que una de las presiones, algo que le tocó a vivir a Virginia, ¿no? Pues tuvo mucho que ver con estas cuestiones de, vamos, nada más voy a mencionar época victoriana, ¿no? Y ya de ahí, obviamente, sabemos todo lo que conllevó, ¿no? La manera tan represiva que se ejercía en nosotras como mujeres. Y bueno, creo que estos estereotipos, estos adjetivos que se han ido moviendo con el tiempo y que a pesar de que uno diga pasó en el 1800 y pico, no hay mucha diferencia en el 2024. Nos da pena expresar cuando tenemos alguna situación de salud mental. Preferimos incluso a veces hacer caso omiso, no buscar ayuda, asesoramiento, algún consejo, como la manera en que nosotros queramos definirlo, por este estigma, ¿no? que se nos ha impuesto y que a la mujer le ha perseguido desde hace muchísimos años. Entonces, algo que me llevó a mí a decir, quiero compartir esto, es precisamente, recae en esta cuestión de que yo podría decir, bueno, yo estudié psicología, pero sabemos que el que uno haya estudiado algo, pues no te hace exento a que, no sé si estudiaste medicina, no te vaya a dar alguna enfermedad crónica, ¿no? Lo mismo con quienes decidimos ser psicólogas. Entonces, bueno, cuando yo leo esta carta estaba en un brote psicótico, me identifiqué mucho con Virginia. No sé si derivado de este malestar que yo tenía, lo hizo que fuera de una manera un poquito todavía más fuerte, ¿sí? Y bueno, es a raíz de estos cuestionamientos y de la invitación a participar aquí que retomo esa carta, que retomo mis sentires, que regreso el tiempo y que lo plasmo de una manera en donde, viendo el antes y el después, podría ya compartirles cómo los pensamientos, pensares de Virginia se mezclan o más bien cómo estas letras yo las tomo y las hago una extensión de mi cuerpo, de mis pensares, ¿sí? Hice unas pequeñas anotaciones como para ir viendo de dónde voy a partir. Tomé un fragmento, nada más, uno de toda la carta. Les decía al inicio que de aquí se puede sacar muchísimo, pero quise retomar este porque fue ese precisamente en el que yo daba muchas vueltas en ese entonces y hace todavía unos meses que tuve una situación similar. Querido, estoy segura de que de nuevo me vuelvo loca. Creo que no puedo superar otra de aquellas terribles temporadas. No voy a curarme en esta ocasión. He empezado a oír voces y no me puedo concentrar. Por lo tanto, estoy haciendo lo que me parece mejor. Esto es el fragmento con el cual yo le estuve dando vueltas y vueltas y donde yo descubro cómo tocan, cómo me mezclo con Virginia, ¿no? Y bueno, les comparto un poco de estas anotaciones. Me he preguntado muchas veces el hartazgo que llevó a Virginia a cometer ese acto, a hacerlo sobre todo de esa manera. ¿Por qué se puso piedras? ¿Por qué buscar caer con un peso más liviano comparado metafóricamente con el que sentía del vivir? Eh, Cuando yo leí esto y supe más bien cómo ella se había, digamos, pues suicidado, buscado esta salida, recuerdo que al inicio, en el 2019, yo pensaba que era una manera de apagarse, de ya no querer lidiar con este mundo, de ya no querer estar aquí, de ser una salida fácil. Sin embargo,
puedo decir que he resignificado tal vez eso que yo pensaba en ese entonces. Vuelvo a comentar otra parte de esta carta. Por lo tanto, estoy haciendo lo que mejor me parece. ¿Qué es lo mejor? ¿O lo mejor para quiénes? Que si no aportas o si no ves al mundo como los otros, te desaparezcas de este plano, que si no estás de acuerdo con el modo de ver la vida o si no la vives como el resto, entonces cometas un acto de suicidio. No merecemos estar aquí quienes pensamos diferente, quienes a veces no todo es pues color de rosa y no todo va a ser siempre alegría o no todo va a ser siempre ver el mundo como lo ves tú, ¿sí? Quizás en la melancolía del recuerdo es, no sé, el que uno quiera hacer más efímero el paso por este mundo, ¿no? Ahora voy a retomar otro punto de reflexión. Los pensares de Virginia y los de Dulce. La escritura es una extensión del cuerpo y era su cuerpo hablando desde el dolor, desde el pesar quizás, desde el abrumamiento de ver el mundo como se debe ver, como se debe de sentir. Y es partiendo de estas letras donde comienza la extensión de mi cuerpo en las letras de alguien más. Dicen que las cosas siempre pasan por algo y es común escuchar el Dios sabe por qué hace las cosas. Lo cierto es que leer esta carta fue en un tiempo donde muchos cambios se estaban presentando en mi vida. Hizo que las letras de Virginia fuesen una extensión de mí. Me sentía atrapada por mis pensamientos y también sentía que las cosas que más disfrutaba ya no las podía llevar a cabo y ni hablar de las voces. Nunca antes había sentido no tener el control de mis pensamientos y de mi extensión del ser como en el año 2019. También repasaba de manera mental mi carta, pensando a quién le debía mi felicidad experimentada hasta ese momento. ¿A mi madre? ¿A mis amigos? ¿A mi primer amor? Porque ninguno se siente como el primero y no porque sea el mejor. Todos son diferentes, pero el primero marca la memoria y el cuerpo como el nacimiento. Silvia Plath decía que darse un baño de agua caliente era de alguna manera simbólica volver a nacer. ¿Qué buscaba Virginia en el agua? ¿Qué busqué yo cuando cerré las puertas a lo que más llena mi espíritu? ¿Qué fue lo que me pareció mejor? A Virginia le pareció mejor ponerse unas rocas en los bolsillos. Para mí fue intentar callar las voces, sofocarlas con la represión y tratar de justificar que todo era parte de la experiencia, la cual en un rango del 1 al 10, donde 10 es lo más catastrófico, la calificaba con un 11. A diferencia de Virginia, quien decide lidiar con la existencia del cuerpo y buscó reencarnar en el agua, mi huida fue en vida ante el amor a la otra, ante el miedo de no cumplir las expectativas, ante la vergüenza de saberme mal y ser criticada con adjetivos como eres débil, no eres tan buena como lo pensabas. Es entonces que por un tiempo decido morir en vida, morir por un año. Esto es como, digamos, en un breve resumen, ya ordenando mis ideas, pero a lo que voy es lo siguiente. Para mí, hablar de algo que me ocurrió y donde en ese momento me identifiqué a través de las letras de alguien más, pues, no sé, yo hace unos meses no me hubiese imaginado estarlo compartiendo así, de esta manera. Eh, Sintiéndome, no me siento vulnerable, pero sí debo de confesar que es una manera de desnudarme ante miradas, ante lo que antes yo pensaba como vergonzoso. Y es aquí donde recae, o más bien mi intención de resignificar este tipo de escritos, de saber que cuando se nos dicen locas, cuando se nos dice que somos débiles, que no vas a poder salir de esa situación, que para que lo encuentras mejor ve al psicólogo. No veo esto como una terapia psicológica, más bien lo veo como una oportunidad de expresar y de que sepan también que no está mal que nos ocurran situaciones que nos mueven el piso, que
donde incluso no nos reconocemos, como fue mi experiencia. Yo tuve una situación muy complicada en el 2019, lo cual puedo decir que me llevó a la desconexión total. Tuve delirios, tuve alucinaciones. Afortunadamente, pues pude, digamos, a un tiempo adecuado, detener esa olla express, porque si no se atendía, eso iba a explotar y no iba a romper solo el techo o un cristal, yo creo que iba a ser algo más impactante. Entonces, el verme reflejada, yo creo, con Virginia, a pesar de haber leído otras lecturas, creo, y por eso menciono ahí como dicen que Dios sabe por qué hace las cosas. Bueno, yo soy agnóstica, lo tomo más que nada como algo que se escucha mucho en el colectivo y que yo también lo tomé así, ¿no? O sea, dije, esta carta la estoy leyendo por algo y por algo es que conecto tanto y por algo es que tal vez... en un texto tan breve y quizás que podríamos hablar tal vez de la manera en que se despidió de Leonard, ¿no? O de este amor que tenía o de cómo se expresó. Pero creo que Virginia, en mucho de su literatura, uno podía sentir esa desesperación, ese hartazgo, ese no sentirme bien en este mundo en el que estoy viviendo. Y no porque ella no amara la vida, y no porque ella no pudiera con la vida, ¿no? Entonces, para mí sí es muy importante transmitir este mensaje, ¿no? El que no está mal que uno exprese estos momentos de debilidad, ¿no? Como socialmente a veces se nos dice. Y sobre todo reconocer que va a haber, por ejemplo, aquí Virginia nos habla del amor, ¿no? Como una fuerza, si nos ponemos a, pues ya hacerle un análisis tal vez, ¿no? En otra sesión, en otro tiempo, a esta carta, se puede ver mucho, ¿no? Incluso cómo habla de esta fuerza del amor, para haber dado en estos años que ella estuvo en vida esa calma, ¿no? Ese acompañamiento a través de otra persona que se lo brindaba y no tanto de verle como algo de dependencia, no, yo creo que ella lo que quería expresar con estas palabras que le decía a Leonard iba por otro lado. Y bueno, hace unos meses vuelvo a tener una situación bastante complicada, nuevamente se me sacude el mundo, al menos el mundo de Dulce, y pues fue justamente hace unos 5 meses más o menos antes de que me llegara esta invitación. Ya para eso, ya había yo dadole estas reflexiones que les acabo de compartir de esta carta. Digamos que fue una coincidencia que llegara esta invitación porque fue como ok, creo que es justo, ¿no? O sea, ya hice este ejercicio hace unos meses en esta situación y en este ejercicio no solo me volví a encontrar, ¿no? Sino más bien resignifiqué esto que hace años tal vez lo veía yo con otros ojos. Entonces, eso es a lo que me llevó Virginia con esto que expresa antes de morir. Yo creo que, bueno, cuando más bien me menciono aquí que yo me reprimí, que me avergoncé, que incluso preferí evitar, yo terminé relaciones en ese entonces por el miedo a la crítica, porque pensaba que pues no era bueno estar con una persona, porque ¿quién te va a querer con una enfermedad mental o con un trastorno mental, ¿no? Si le queremos poner estos adjetivos, o con un malestar mental, si le queremos denominar así. Entonces, resignificarla en otro momento de mi vida, con otro tipo de pensamientos, con redes de apoyo tal vez más sólidas y también más pequeñas, ¿no? Porque pues conforme uno va creciendo, quizás nuestro círculo se va minimizando. Fue un buen ejercicio y incluso me hizo pues recordar esa fuerza transformadora como lo es el amor, ¿no?
porque el amor también puede destruir, es una fuerza muy, muy fuerte, ¿no? O sea, es tan intensa que puede ser destructora, pero también puede darnos el otro lado de la destrucción, ¿no? Que es la transformación, la regeneración, el nacer, ¿sí? Entonces, es lo que, bueno, lo que yo les quería compartir, cómo a mí me hizo pues conectar con la situación con la que yo tenía, sentirme identificada, pensar en yo también escucho voces, a mí también se me está dificultando lo que más disfruto, que es leer, escribir, ¿sí? También estoy dejando a una persona porque le hago daño, porque no puedo estar con nadie, porque no merezco estar con nadie. Y verla, encontrármela unos años después y cambiar muchos de esos pensares fue lo que me hizo decidir, ahora sí que presentarla, convidarla y volver a reconectar con ella. Y bueno, esto es lo que yo quería compartir con respecto a la carta, Michelle. Dulce, pues muchas gracias por convidarnos. Esta carta de Virginia que escribe antes de transmutar, antes de decidir volver a las aguas, le llamo yo, de volver a las aguas y que mencionabas un poco también esto de que tú no tienes redes y que es la primera vez que te convidas así. Lo agradecemos porque, bueno, para nosotras, que algunas de nosotras de Magenta, pues hacemos mediación de lectura y promoción de lectura desde hace muchos años. Entonces, entendemos el relacionamiento con los textos y entre nosotras las mujeres, desde eso, desde el sentir, desde experiencias lectoras, esto que nos provoca, esto que nos conecta con la entraña y que es muy diferente de muchos espacios, sobre todo académicos o masculinos, en donde lo que se busca es que se analice el texto, que se haga una crítica literaria o que se haga un estudio sobre el contexto y encontrar por qué Virginia, en este caso, dijo lo que dijo, llegó a lo que... La verdad es que en este espacio buscamos relacionarnos desde el presente, lo hemos aprendido también de otras mujeres, genealógicamente también, de otras mujeres que han escrito, que se han dicho, y el que tú estés aquí y seas parte de también de esta genealogía de mujeres que estamos realizando una práctica, un ejercicio en donde la lectura nos atraviesa y desde allí es como la convidamos, pues estamos muy contentas. Ya tenemos preguntas y comentarios para ti. Pero antes de ir a ellas, yo quisiera preguntarte, porque hablaba sobre que a ti te parecía que esta Virginia se había puesto las piedras y lanzarse al agua como un renacer. Para ti ahora, ¿qué representa el agua, Dulce? Para ti ahora, en tu presente, ¿qué es el agua, el elemento agua? Pues bueno, mira, como les comentaba, ¿no? Mi formación, digamos, desde lo académico es esto de la psicología, también estoy estudiando ahorita sociología y digamos que hay una división en mi ser de ciencia, pero por acá también hay otra parte, que es lo holístico, lo natural, lo que conecta con nosotros. Entonces, yo le rezo a los dos mundos, por así decirlo, a uno más que el otro, a lo natural, a la cuestión que nos nutre el ser, le doy más peso que a lo otro. Cuando esta pregunta que me haces, y por eso comento esto, ya hablando de temas, bueno, yo soy Piscis, ¿no? Entonces, para mí el elemento agua, a través de, pues, amistades que están más metidas en este tema, es algo que está muy presente. Incluso que me lo digas ahorita me resuena mucho porque, bueno, yo vivo en Veracruz, acá, como saben, pues hay mar, ¿sí? Entonces, dentro de mis cosas que tengo pensado hacer antes de concluir este ciclo 2024 es ir al mar, es ir al agua. ¿Qué representa para mí en estos momentos? Es una oportunidad, otro momento de mí
para encontrar algo, no encontrarme, encontrar algo tal vez para sentirme, ¿sí? Entonces, en estos momentos el agua para mí es el renacimiento, no la resucitación, no la muerte, o sea, es volver a tener un nacimiento ya desde otro punto, desde otras experiencias, con otros pensares. Muchas gracias, Dulce. Sí, para nosotras también el agua, y lo hemos también reaprendido, porque a veces como mujeres y en estos restos del patriarcado se nos ha olvidado que nuestro origen es el agua. Hay una maestra historiadora que quiero mucho y que dice, cuando nos secamos, y literalmente es cuando estamos más desordenadas en este mundo y enfermamos y nos sentimos perdidas. Entonces, eso de tener el agüita al lado y de verdad beber agua o mojarnos, es que esa es volver a nuestro origen y volver a nosotras. Entonces, esto de que estés en Veracruz y vayas a las aguas saladas, es de verdad que es lo que nos encanta, que además estés allá. Varias mujeres de Veracruz han estado por acá y esa es una de las cosas. Yo soy de la Ciudad de México, chilanga, entonces somos de esas que cuando podemos corremos al mar, ¿no? Sí. Y que fíjate, este es más como curiosidad porque quiero ir ya con los comentarios y preguntas porque tenemos ya ahí un número bonito. Que antes yo no entendía porque decían como crítica que la gente de la Ciudad de México inmediatamente tenía un descanso y quería ir al mar, ¿no? Y yo decía, pues claro, pues todas venimos de las aguas. Lo que por más espacio seco, urbano tengas, tu cuerpo siempre va a querer ir a las aguas, a remojarte a las aguas, y por eso balnearios, ríos, mar, las mujeres buscamos ir a mojarnos. Entonces, pero antes con esta significación de los restos del patriarcado pareciera crítica, pero en realidad no. En realidad sí buscamos ir al agua, sí buscamos mojarnos, sí buscamos encontrar en las aguas algo. Pero mira, que estás lista porque tenemos comentarios y preguntas. Y mira, quiero ir primero con esta que dice Miranda Yasmín: estamos felices de que esté Dulce, la admiramos, y te mandan un corazoncito rojo. Ay, muchas gracias. Pau Silveira te dice: hola, Dulce, y es combo de preguntas, Dulce, así es que lista. La primera es: ¿harías tu propia carta? ¿Qué pondrías en tu carta? ¿Sería una carta privada o la compartirías? Wow, ok. Creo que esta pregunta ya me la he hecho en repetidas ocasiones. Sí haría mi propia carta. ¿Qué pondría en mi carta? Creo que es algo que todavía, que tal vez tengo el primer párrafo, aún no te podría compartir qué, porque creo que necesito tal vez más experiencias, más remembranzas, pero definitivamente sería una carta que compartiría. Definitivamente no sería una carta privada, tampoco que dejaría escondida entre mis libros, sería una carta que sería esa huella de mi esencia, la marca de mi esencia. Entonces creo que si hago una, ajá. ¿Y sería dedicada a alguien? Es decir, no ahorita en particular, pero piensas que que sería dirigida, más bien, no dedicada, dirigida a alguien. No, y incluso me hiciste recordar un ejercicio que hice hace unos años de una carta también, y no, más bien fíjate que en este ejercicio que hice era una carta que yo decía, donde expresaba, escribía cómo me gustaría que me despidieran, cómo me gustaría ser recordada. Entonces, creo que no sería para alguien en específico, tal vez con el paso de los años pueda agregar otra carta para alguien en específico, pero así mi carta que he pensado no sería para nadie así únicamente. Creo que sería una carta abierta. Me encantó este combo de preguntas de Pau Silveira, porque además también pienso en estos ejercicios que también creo que a muchas nos han convidado, y además porque leemos muchas cartas. También hay esta maestra, María Milagros Rivera Garretas, dice que la carta es uno de los ejercicios escriturales propios de las mujeres, ¿no? En la historia, a través de la historia. Ella, te digo, es historiadora. Y entonces,
pienso también en la carta que escribiría hoy, que no son las cartas que he escrito antes, ¿no? Entonces, también me encantó esa pregunta, esas preguntotas de Pau Silveira, ¿sabes? Porque además estas preguntas que te convidan a ti son como un regalo también en relación para quienes estamos acá, quienes nos escuchan, y es así como es un regalo en espiral. Tú las contestas, pero nos las regalan a todas. Y mira, todas, claro. Laura Cortés te dice, hola, buenas noches, encantada de estar acá, aquí. Okay. Y Violeta Pacheco dice, hola, Dulce. Sé que en ese marzo Virginia también le mandó una carta a su hermana diciéndole de esas voces que oía y no la dejaban concentrar. Misma línea que escribe a su marido en la carta que nos lees. Y vienen las preguntas. En tu caso, ¿qué voces, frases o palabras te resuenan y no te permiten avanzar? Claro, sí, es que ella tenía una relación también bastante cercana con su hermana. Efectivamente, también le dejó una carta a ella. Desconocía que le puso las mismas líneas que a Leonard, pero bueno, ese es un dato muy, muy bonito, muy interesante. Ok, ¿qué era lo que en ese entonces? Y esta pregunta es algo que a las pocas personas que les he compartido esto que me ocurrió me lo preguntan, ¿no? Me pasaba mucho que escuchaba notas musicales. Escuchaba yo mucho como si teclearan un piano, como si teclearan un piano. Y me ocurría también escuchar mi propia voz, o sea, es tu propia voz. En realidad no es como, bueno, claro, si hablamos tal vez de alguna cuestión de alguien que tenga esquizofrenia, ya ahí es diferente, ¿no? Pero cuando es un cuadro psicótico, va a variar dependiendo de la persona. Sin embargo, era mi voz que me repetía ciertos comentarios que yo sabía que a mí obviamente no me ponían bien, ¿no? O sea, como por ejemplo, eran pensamientos intrusivos, ¿no? Donde me decía, no vas a poder, no puedes, estás enferma. Y esto era muy, muy rumiante, muy repetitivo. Entonces, estos palabras o lo que yo ya iba a escuchar era más bien un ataque de mí hacia mí misma, ¿sí? Acompañado de estas notas que a veces escuchaba o me tocaba también escuchar murmullos, ¿sí? Y en los murmullos sí no podía entender qué era lo que me estaban diciendo. Entonces, pues, Violeta, no sé si ya con eso te respondí, pero pues esto era lo que me pasaba. Y ahora, porque justo ya su pregunta es en presente, digamos, nos has convidado desde ese cuadro que tuviste, pero actualmente, digamos, ahora hay frases, voces o palabras que te resuenan y no te permiten avanzar. Pues creo que, bueno, por ejemplo, hace unos meses que volví a tener algo ahí extraño. En este caso, lo que me ocurrió más bien les voy a contar, dejas de sentir un placer por todo, dejas de conectar con todo y es como si entras en una manera automática. O sea, tú puedes responder algo que te están preguntando sin expresión o mostrar una sonrisa o verte alegre, pero en realidad es la manía la que te está haciendo que te veas de esa forma, ¿sí? Actualmente, a veces sí vienen estos comentarios de no vas a poder, eres una persona que no vas a estar con alguien, que no vas a vivir con alguien, que no puedes compartir con alguien, pero afortunadamente, digamos que los 3 años que estuve en terapia, ayudaron mucho a que cuando llegan estos comentarios, trate de darles la vuelta, ¿no? O sea, sí llegan, se posan, los reconozco, los escucho y los dejo ir, ¿sí? Muchas gracias. Y Violeta Pacheco dice, ¿a ti te gustaría que alguien pudiera salvarte? ¿Quién sería y por qué? Y alguien, digamos, como estamos, entendemos que eres psicóloga, ¿no? Y que podrías darnos la respuesta de no, nadie salva a nadie, pero estamos como lectoras, ¿no? Y el alguien no necesariamente es una persona, porque Claro. estamos, de alguna manera nos relacionamos con el texto, aunque es un texto, no ficción, ¿no? Pero nos posibilita como alguien en el, bueno, si es que, ¿no? Si es que te gustaría, no como debería ser, sino si te gustaría alguien, algo, quién sería y por qué. Bueno, creo que la respuesta va a ser trillada, pero digamos que hay un trasfondo. El amor en donde comparto con la otra,
es algo que a mí, Dulce, me es un motor muy, muy grande. Yo soy una persona muy entregada y me gusta entregarme en todo, pero en el amor, cuando estoy compartiendo con otra, ahí es donde siento que el mundo puede detenerse, que puede sucumbir en muchos umbrales, pero yo me siento plena. Entonces creo que caigo en este cliché, en esta cuestión de, sí, la verdad, la fuerza del amor que yo pueda compartir con otra persona es lo que a mí me pudiera haber salvado, por así decirlo, ¿no? O quien pudiera salvarme. Muchas gracias, Dulce. Mira, Julia Celeste, que nos escribe desde San Quintín, re lejos, y que aquí está compartiendo con nosotras, te dice: hola, Dulce. Hola, Mitch. Dulce, ¿qué texto tan fuerte has elegido? Gracias por dejarnos asomar a tu universo interno. Me leo también en ese sentir de percibirse ajena al mundo. La escritura es una extensión del cuerpo y alma. Y viene el combo de preguntas. ¿Escribes? ¿Escribes cartas? Y si es así, ¿a quién se las escribes? Qué bonita. Sí, claro. Sí escribo. Sí escribo cartas que no entrego y que ya no entregaré tal vez. ¿A quiénes les escribo? Les escribo a las personas con las que he compartido, me escribo a mí misma para no olvidar detalles del día, de mi convivencia, de mi existir, y que a veces retomo, no sé, yo vengo practicando el ejercicio de la escritura más o menos como del 2012, ¿no? Entonces, a veces me pongo a leer mis escritos de años atrás y me gusta contrastar con los del presente, y ahí es donde veo muchas veces la marca de mi esencia, ¿no? O sea, decir, oye, esto ha cambiado tal vez tu manera de redactar, pero estás hablando de lo mismo, o sea, me gusta como que ir a mi antes, combinarlo con mi presente y bueno, escribir no nada más también de estas personas con las que me he entregado afectivamente o de mis vivencias, también me gusta mucho escribir lo que escucho de los otros, ¿sí? O sea, a veces estoy en la fila del banco, estoy en la fila de las verduras o cosas así, me toca escuchar ciertos comentarios, saco mi teléfono y lo pongo en el blog de notas y ya de ahí lo pongo en otro texto, ¿no? Entonces, me gusta mucho hacer eso, fíjate, no me había yo dado cuenta hasta hace unos días que tengo varias notas en mi teléfono de lugares X en los que he estado y me ha tocado escuchar conversaciones así tan banales de mamá hija, de mamá hermano, lo que sea, y pum, lo tomo, ¿no? Entonces, sí hay gusto por todo lo que me acaban de preguntar. Ay, qué bonito, Dulce, también me recordaste. Yo escribía mucho de niña, mucho. Tenía, ese ejercicio lo llevaba a cabo con mi mejor amiga de la primaria, con mi mamá, luego en la secundaria con mi grupo de amigas, pero lo dejé, digamos, se volvió esporádico. Después, gracias a un máster, hubo una maestra, especialmente Ana Silva, que ella dijo: yo voy a tener la comunicación con ustedes a modo de carta, porque además es un máster que se llama Política de las Mujeres, entonces ella también recuperaba esta parte, que las cartas especialmente ha sido una práctica escritural entre mujeres en la historia, a partir de que, claro, de que ya tenemos la cultura escrita. Y entonces ella, la retroalimentación que tenía de los trabajos, todo era a partir de carta, ¿no? Era una cosa hermosa. Y luego a partir de eso también hablo de la ofrenda, ¿no? El ofrendarte. Y de pronto decía, hoy mi ofrenda es esta canción, o hoy mi ofrenda es este poema que a mí me gusta, ¿no? Entonces, eso a mí me trajo también otra manera de pensar la carta, ¿no? Así como lo mencionas, una carta que además, y la he retomado también como parte de mis prácticas de trabajo, ¿no? Cuando me relaciono, cuando tengo grupos y entonces les escribo, he vuelto a ese formato de la carta y veo que sí me permite relacionarme de otra manera que como correo electrónico. Es decir, utilizo el correo electrónico, pero escribo en modo carta. Y entonces, esto de la carta como un ejercicio que además muchas mujeres
han hecho y como de Virginia, que publican sus cartas, ¿no? Entre muchas otras, y nos encontramos. Por eso es que creo que, como tú convidaste al principio, nos encontramos. No siempre, no sé si nos identificamos, pero al menos nos encontramos y encontramos cosas que quizá en las que no nos podemos mirar en nosotras. Pero esta parte de la carta que está allí, actualmente, ¿tú envías cartas? Fíjate que hay una aplicación que agradezco que esté porque creo que es así desde la cuestión que implica la tecnología y cómo ha ido pues acabando con muchas cosas por esta cuestión de la rapidez que obtienes, ¿no? A través de un me gusta, un mensaje de WhatsApp. Hay una aplicación que se llama Slowly, que por ahí si quieres luego te paso el dato, donde interactúas con personas de distintas partes del mundo a través de cartas. Entonces, son cartas que dependiendo la distancia donde viva la persona, ese es el tiempo que te tarda en llegar, ¿no? Entonces, si te llega la carta. Te llega la carta, te va a tardar 12 horas, 20 horas, depende de dónde viva la persona. Entonces, platico con un chico que vive en las Islas Canarias, ¿sí? Y platico con una chica que vive en Portugal, ¿no? Entonces, nos intercambiamos cartas. Lo bonito de esta aplicación es que tú puedes recibirla y la puedes contestar cuando tú gustes y de ahí el tiempo que tarda en llegarles. Entonces, por ahí he encontrado el llevar a cabo esta práctica y bueno, como te decía, también lo hago aquí, ¿no? Yo tengo una máquina de escribir que también lo uso. Entonces, desde ahí, desde mis libretas que tengo también, ahí es que practico esta cuestión, porque como tú decías... Pásanos el nombre de la aplicación, sí, para jugar. La voy a compartir para que también la difundas, porque precisamente va en contra de esta rapidez en la que estamos tan sumergidos con las redes sociales, con todo lo líquido, ¿no? Que se mueve en la sociedad actualmente. Entonces, digamos que es algo donde he encontrado, pues, seguir practicando esto, que hasta cierto punto, como tú decías, la carta es una manera de expresión totalmente diferente que cuando, por ejemplo, redactamos un correo, efectivamente, o cuando incluso tal vez llevamos a cabo un diario. Siento que la carta, efectivamente, en todo hay sentir, ¿no? En todo hay sentires, pero sí es algo que toca así ciertos fibras porque ya tiene una intención, ¿no? La carta ya tiene una intención de lo que tú quieres transmitir en esa redacción, en ese contar que estás haciendo. Bueno, a mí me pasa que sí, entiendo que la intención es como el sentir, pero fíjate, hice una carta para una maestra y me llevó por otros lados. Esa carta fue, y creo que a mí es lo que me gusta de la carta, que al releerla me percato de cierto orden que puede dar también esa escritura. Pero mira, Adelita, qué gusto que estés aquí también. Ella nos ha acompañado desde las temporadas anteriores y que estés aquí, Adelita, en este final de temporada. Nos da mucho gusto y te pregunta, ¿de qué forma te gustaría renacer? Fíjate que como sea que tomes la pregunta, está bien bonita. Yo me he preguntado esto en otros momentos de mi vida. Yo pues, creo en la reencarnación, sí creo en este tema. Y cuando lo he pensado, me he imaginado de todas las formas menos de una humano, menos de una persona. He pensado en ser una planta, he pensado en ser una jirafa, porque me gustan mucho las jirafas. Y he pensado en ser una palmera también, porque mi segundo nombre es Palmira. Y entonces, ¡oh, qué bonito! Entonces, Palmira siempre fue algo que se asemeja con la palabra palmera, entonces desde niña me decían luego palmera, entonces estos son los tres escenarios en donde me he pensado ya, ¿no? Desde una planta, porque me gustan mucho las plantas, una flor tal vez, una jirafa o una palmera, pero nunca he pensado en verme nuevamente como humana. ¡Ay, qué bonito! Palmira, no, creo que no había escuchado ese nombre. Palmira, resuena súper lindo. Y mira, nuestra puente, Noemí P. Metrobel, te manda 2 corazoncitos y dice, gracias, ha sido una buena revolcada escucharte, Dulce, muchas hemos estado ahí. Muchas gracias, Noemí. Un abrazo, Noemí, también. Y continúa. Y me parece que Virginia sería la más orgullosa de que escribamos, que nos extendamos en las letras, las suyas y las propias, y te manda un emoji de sonrisita. Ay, Noemí, gracias. Y mira, tenemos otra de Adelita, que nos convida que también
tiene una máquina de escribir. Qué Y bueno es que todavía venden las cintas. sí, y aquellas que aprendimos la máquina de escribir y que empezamos en la máquina de escribir, también. ¿Cuál es tu relación con la máquina de escribir, Dulce? Y no solo con la máquina de escribir, es decir, ¿cómo llega a ti la máquina de escribir? ¿Qué relación has tejido con ella? Y además con la escritura, pero que además permanezca, porque seguramente se ha transformado. Pero ¿cómo ha sido tu historia, tu relación con la máquina de escribir? Fíjate que conecta con esta situación. Esta máquina de escribir llegó a mí en el 2019 y llegó a mis manos por la madre de la persona con la que en ese entonces compartía, ¿sí? Entonces fue un regalo que no fue como que directo de su madre, pero sí fue un, oye, ¿esta máquina sirve? Cuando la vi fue como si hubiese oro, ahí estaba arrumbada. Y me dijo, creo que sí, llévatela. Y yo, bien, entonces desde ahí, digamos que nuestro vínculo ha sido por temporadas, no siempre escribo en ella, son ciertos momentos en los que ya me descubrí escribiendo en ella, por lo regular ocupo mis libretas, pero hay ciertos textos y han sido precisamente en los que más agua sale de mí que la he ocupado, más en esos momentos. Oye, y si la máquina pudiera decir algo de ti y de la relación que ha tenido contigo, ¿qué diría? Uy, no, yo no sé, no sé qué diría de mí porque al ver que la tomo Bueno, cuando es que ya se relacionan, seguro que algo ya te ha dicho. tal vez diría algo como, aquí vamos otra vez. No sé qué pensará. Yo creo que nada malo porque al final, después de que la agarro en estos momentos donde siento más pesar, una vez que culmino lo que escriba, siento un alivio. O sea, hay un alivio. Entonces tenemos una relación terapéutica, ella y yo, donde es como de aquí viene otra vez a sesión, ya se había tardado un tiempo, Ay, ya regresó, ya regresó. Entonces, esa es la relación que tengo con ella. oye, eso está súper lindo porque tú eres psicóloga, entonces ahí está la máquina, voy a terapia y ella seguro también dice, ahí bien, qué bonita imagen y relación es ¿Sí? esta que acabas de convidar. Ay, Dulce, ya nos ha alcanzado el tiempo Cronos, pero yo quiero hacerte una pregunta y luego ya vamos a ir dando vuelta a la espiral. Claro, dime. Imagina lo siguiente, pero quiero que imagines a Virginia, no desde esa última carta y no también desde esta mirada que se ha tenido de ella, que por supuesto ella nos ha convidado en sus letras sus propios dolores y esta carta es muy clara, pero también ha sido, como tú lo has dicho, las mujeres hemos transitado por eso. Es decir, sí, pero pienso en Emily Dickinson también y que desde las traducciones masculinas, el estudio crítico literario masculino ha dicho que ella sufrió y que por ellas, por X y Y, que porque vivió incesto, violación de su padre y de su hermano, ella no quiso salir y entonces, es decir, toda su vida la miran y la trazan desde ese lugar. Ha habido otras mujeres historiadoras también y que se han interesado en su literatura que han dicho que no les gusta al menos que a una mujer se nos diga que tenga la respuesta, ¿no? Y digan, claro, como fue violentada, por eso escribió esto, o porque tal, ¿no? Porque entonces hablaríamos de los hombres y diríamos, pues claro, como son violadores, escriben estas historias. Y bueno, ahí quedan como los paréntesis. Pero pensemos en Virginia. Está Virginia ahí y en un chasquido aparece frente a ti, Virginia, ¿no? Está allí y tú tienes posibilidad de llevarla también en un chasquido al lugar que tú quieras, del mundo, del planeta, del espacio, para estar con ella un rato. ¿A dónde te gustaría llevarla en un chasquido de dedos? Yo creo que la llevaría a Jico, a una, tengo una conexión con Jico muy especial. Iba yo mucho, cada año trataba de ir o sea, de unos 8 años atrás, trataba yo de ir cada año, fui 4 años seguidos. Hay unas cabañas en las que me quedo que se llaman cabañas de Petstram y tengo un vínculo muy fuerte con ese lugar por momentos que he pasado ahí muy significativos
Y la primera imagen que se me vino por todo lo que representa estar en ese lugar, en esas montañas, en el silencio, conectadas con la naturaleza. A mí me encanta ensuciarme cuando voy a la montaña. Me encanta que mi pantalón termine pintado de verde por el pasto, que tenga lodo en las botas. Entonces, creo que la llevaría a Jico. Creo que en ese espacio donde me he sentado a observar, a escuchar nada más que los pájaros, creo que ahí la llevaría. Oh, qué bonito. ¿Qué te gustaría convidar con ella de beber, de bebida? ¿Qué te gustaría convidar con ella? Yo creo que me gustaría convidarle una naranjada y tal vez una botella de vino, quizás por si se le antoja algo más, un poquito más fuerte, ¿no? Un vino blanco espumoso, quizás. Pero sí, eso me gustaría compartir, algo dulce, desde una naranjada tal vez, con un cubito de hielo y un vino blanco. Y de comer, ¿qué te gustaría que compartieran juntas? Yo creo que sin duda le compartiría las quesadillas que venden ahí, que soy fan, que es un queso tan rico que le ponen epazote y que es una de las cosas que disfruto muchísimo de cuando me quedo en esas cabañas. Entonces le compartiría, le invitaría unas quesadillas de Jico. Si pudieras convidarle un poema, un fragmento de otra escritora, ¿qué te gustaría convidarle? Quizá no recuerdas explícitamente el texto, pero algo de alguna otra mujer que te gustaría. Yo creo que le compartiría, esto llegó tiempo después y lo mencionaba hace rato, esto que comenta Silvia Plath en la novela, en la única novela que tiene, La campana de cristal, que comenta algo de que para ella un baño un baño con agua caliente es renacer de nuevo. Creo que le compartiría eso y creo que haría clic un poquito con la experiencia que tuvo tal vez antes de partir de este plan, o quién sabe. O quién sabe, porque ella va a venir ahorita. Ya no sabemos en esa transmutación que pasó. Exacto. Oye, ¿y qué te gustaría hacer con ella en Jico? Además de haber convidado la bebida, la comidita, estar en esa cabaña, ¿una cosa que te gustaría hacer con ella allá en Jico? Pues yo creo que aunado a que la lleve a caminar, creo que en esa caminata es de donde obtendría yo el oro, ¿no? Donde conversaríamos, me encantaría tener con ella una caminata mientras conversamos, de sus tiempos, de mis tiempos, sus pensares, mis pensares, ¿no? Cómo se mezclan tal vez nuestros pensares, en qué podamos coincidir. Hay muchas cascadas por allá, entonces la llevaría a visitar las cascadas, ¿no? A encontrarnos por allá. Y cierro con esto. ¿Qué te gustaría preguntarle y qué te gustaría que te preguntara? Quisiera saber por qué escogió las piedras. Quisiera saber. Hay muchas cosas que le podría yo preguntar de todo lo que ella hizo, aunado a esta forma y como tú decías, ¿no? De cuando se encuentra una forma de decir, es que sufrió y por esto sus letras fueron así, es que no. Pero sí tengo una curiosidad, porque fue lo que a mí me atrapó cuando me encontré con ese texto. Entonces, aparte que debo de confesarte que también vi una película, hay varias películas donde representan a Virginia, pero esta película a mí me gustó mucho, se llama Las Horas, y es Nicole Kidman quien interpreta a Virginia Woolf. Entonces, me parece que fue un papel que le quedó muy bien y que de verdad la ves a través de ellos, o sea, la caracterizaron muy bien. Entonces, fue una pregunta que recuerdo me retumba mucho, o sea, ¿por qué escogiste las piedras? ¿Por qué? ¿No? ¿Y qué me gustaría que me preguntara a mí? No sé, yo creo que me gustaría que me preguntara qué es lo que tal vez en este momento me da la mayor plenitud posible, o qué es en lo que yo me encuentro plena, algo así, algo que tenga que ver con mi momento actual, no con mi pasado, no con mi futuro, sino más bien con lo que está aconteciendo actualmente. Bueno, dejemos en este chasquido ir a Virginia y agradecerle y agradecerte a ti esa imagen, ese viaje tan bonito. Antes de despedirnos, Julia Celeste ha puesto otro combo de preguntas para ti que dice, Dulce, ¿has publicado alguno de tus textos en la red o algún sitio donde podamos leerte?
Sí, de hecho, bueno, colaboro, ahorita ya tiene unos meses que no mando escritos, pero hay una columna en la que colaboro que se llama Manantial de Poesía, de una página que se llama Semanario 7 Días. Igual si quieres te comparto el link para que Sí, también... ahí en el Facebook. Pero no tienes, no, si no, tú mándamelo por WhatsApp porque me dijiste que no tenía redes y ya lo pegamos por ahí. Tengo un Facebook que ocupo para la escuela, Okay. actualmente, entonces yo por ahí lo puedo comentar o igual también te lo Ajá, puedo nos compartir. comentas desde ahí y ya entonces todas también quienes escribieron y estuvieron por acá pueden verlo. Pues queremos relacionarnos también con tus letras, Dulce. Ok, claro que sí, con mucho gusto, me dará mucho gusto. Pues ahora sí, Dulce, ¿con qué quieres cerrar este encuentro de Cuervas Lectoras, episodio 12, cierre de temporada? También en estas vísperas de cerrar esta espiral, cada una estamos también ya en nuestros rituales, en nuestras prácticas para cerrar esta curvita. ¿Con qué quieres despedirte esta nochecita hermosa? Bueno, antes que nada me resulta muy curioso que sea el capítulo 12, que culmine la temporada, porque en la magia de a veces las cosas que nos ocurren en el día, fíjate que este mes he tenido mucho que ver con el número 12, muchísimo. Entonces, para mí que me hayas dicho hace rato es el capítulo número 12, digo, ok, bueno, simbólicamente representa mucho en estos momentos, sobre todo porque hay muchas transformaciones, agitaciones en este último mes que estoy atravesando y creo que me van a llevar a culminar este ciclo 2024 con un muy buen sabor de boca, a pesar de toda la turbulencia. Y eso es a lo que voy con lo que quiero ya, o sea, comentar como último comentario. Yo sé que a veces aceptar las cosas que ocurren en nuestro entorno, y ya saliendo un poquito del tema de Virginia, ¿no? Y del escrito, creo que hay temas en que se nos han censurado mucho y que a pesar de que, como decía, ya no estemos en el 1800, en el 1700, no hay mucho cambio socialmente, ¿no? O sea, sigue habiendo persecución hacia la mujer por ciertas formas de expresión, por ciertas maneras que la sociedad o esta cuestión patriarcal, como lo mencionas, esperan, ¿no? Que de manera sistemática uno tenga que comportarse así, o actuar o así, o expresarse así, ¿no? O aguantar. Yo lo que les quiero decir es que si ustedes atraviesan alguna vez una situación donde piensan que están perdiendo el piso, donde piensan que van a dejar de hacer lo que más les gusta, pues sí, se siente un miedo. Creo que el miedo también es algo que debemos de experimentar. Creo que no deseo que les ocurran estos cuadros, estas situaciones, pero sí a que se sientan acompañadas, porque va a haber alguien, va a haber esa otra que va a estar dispuestas a escucharnos, a ofrecernos un acompañamiento, hacer un puente para algo más y a que no tengamos temor, a que no tengamos temor a pesar de que se nos etiquete como locas, como histéricas, como desquiciadas o con todos estos adjetivos, a que no nos quedemos calladas tampoco en esto. O sea, si luchamos contra otras causas, también reconocer que a veces podemos atravesar por situaciones así es un acto de amor y un acto de libertad. Entonces, esto es con lo que yo me despediría. Muchas gracias, Dulce. Sí, traemos acá a una psicóloga, Candela Valle, que ella ha creado algo que se llama psicología en femenino, y aquí no hablamos de género, ¿no? Hablamos del feminismo de la diferencia sexual, ¿no? Desde allí, lo femenino. Y ella, una frase que dice, para hacernos dueñas, señoras dueñas de nuestra vida, y nos encanta esa frase. Entonces, Dulce, muchísimas gracias por estar aquí, por haber sido parte de este espacio. A todas quienes nos vieron, quienes nos acompañaron, Miranda, Pao, Laura, Violeta, Julia Celeste, Adelita, Noemí, que estuvieron aquí con sus comentarios, sus preguntas hermosas siempre que nos llevan a otros lugares, a sentirnos, a quienes nos escucharon, a quienes nos regalaron también su presencia y su escucha, y a quienes nos miran también ya en el videíto colgado. Muchas gracias por haber sido parte de esta temporada. Nos vemos en enero para la quinta temporada. Y Dulce, gracias por cerrar esta espiral. Como dices, nosotras también creemos que nada es fortuito, y el que haya sido una puente, Noemí fue la puente, y que tú estés aquí cerrando en el episodio 12,
es magia, es energía y lo agradecemos. Te mandamos mucho cariño hasta allá. Gracias, Michelle. Igual a todas. Muchas gracias. Y deseamos que este cierre para ti, para cada una de nosotras, esté llena de ritualitos, de caminos, de escrituras, de conexiones, también de soltar y de estar presentes con nosotras mismas. Noemí dice besos y ahora sí, les deseo muy bonito cierre de año a todas. Muchas gracias a todas. Nos vemos. Gracias por la oportunidad. Un abrazo. Y aquí está Magenta por si en alguna temporada quieres volver. Y a las demás, nos vemos en enero. Gracias.